Hola hermanos, bienvenidos al 10º episodio de Tau, el podcast cristiano. Si ustedes son seguidores del canal se habrán dado cuenta que hace unos días habíamos dejado de grabar, pero estamos de nuevo acá. Queremos retomar. Tuvimos que hacer una pausa por el tema mundial de la pandemia. Esperamos que todos se encuentren bien, esperamos que los que nos oyen, los que siguen el canal, Dios en su soberanía haya guardado conforme a sus planes a cada uno de ustedes, que no estén en dificultades de pronto, que su fe esté fuerte, que su confianza en el Señor no haya menguado. Este tiempo he escuchado a algunos hermanos que también llevan podcast y a algunos se les ha notado la duda, la desconfianza en el Señor, el temor por las finanzas. Incluso he escuchado de cristianos que temen a la muerte. Pero el creyente tiene que entender que Dios es soberano con todo lo que sucede. Dios es soberano en la enfermedad, en el desempleo, en cada situación que vivimos. Como nos dice la Biblia, todas las cosas para los que son llamados obran para bien conforme a sus propósitos. Entonces también quería animarlos que no duden del Dios en que han creído, sino que puedan estar firmes a pesar de este tiempo, confiados en él. Y bien, el episodio de hoy es el último en la primera serie, es la serie de teología y el evangelio. Y este episodio es sobre teología histórica y el evangelio. Entonces, para empezar, quiero leer algo de la teología sistemática de Wayne Grudem con respecto a la teología histórica. Dice: teología histórica es el estudio de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos. Es como históricamente los cristianos han ido evolucionando en su entendimiento de los temas doctrinales y teológicos. Hay otro comentario aquí que dice: el estudio histórico nos informa las nociones adquiridas y las equivocaciones previamente cometidas por otros al entender la Biblia. Entonces miren cómo Wayne Grudem hace mención de que la teología histórica nos enseña cómo las doctrinas se han ido aclarando y cómo los creyentes han ido entendiendo los temas doctrinales, pero hace mención de algo muy importante, de cómo también se han equivocado a lo largo de la historia, cómo también se han ido desviando de la sana doctrina. Hay un teólogo con un doctorado en teología histórica que hace una mención muy importante, tal vez la mencioné en algún episodio anterior. Él dice que la teología es reactiva, o sea que la teología reacciona según las circunstancias que la iglesia y la fe están viviendo. Por ejemplo, en la época de los reformadores, la teología tuvo que reaccionar frente a la justificación por la fe, tuvo que reaccionar frente a la sola gracia y a la sola escritura, porque era lo que estaba atacando a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo y a la fe del creyente, ya que la iglesia católica estaba gobernando y había atribuido a la salvación el hecho de la Biblia más obras, pero la Biblia defiende solamente la fe y la gracia, nada de obras. Por eso en ese momento la teología tuvo que reaccionar. Según este comentario de Wayne Grudem, la teología histórica nos ayuda a entender en qué condición estamos y nos ayuda también, nos impulsaría a reaccionar. ¿En qué época estamos viviendo? Nosotros, los del siglo XXI, vivimos en una época en donde se ha enseñado un montón de doctrinas que están alejadas de la tradición histórica primero y la verdad bíblica segundo. Ayer leí el prefacio de un libro sobre el Espíritu Santo y él mencionaba que cuando hizo sus estudios teológicos en la ceremonia de graduación estaban sentados a la mesa con gente muy durísima y hablaban de libros de gente muy conocida. Por ejemplo, hablaban de John Owen, R.C. Sproul, Arthur Pink, Sinclair Ferguson, Christopher Wright, Donald MacLeod, Martin Lloyd-Jones, gente que
le ha aportado el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. Y él cuenta que en esa cena estaba John Murray, que es otro hombre increíble. Y dice que John Murray dijo: es posible que en 20 años surja un conflicto en la iglesia que esté directamente relacionado con lo que ustedes han estudiado, y entonces podrán hacer una valiosa contribución guiando y alumbrando a la iglesia. Combinando mi procedencia de Gales, el interés de mi país en el avivamiento y el hecho de que soy testigo del surgimiento del movimiento carismático moderno en los Estados Unidos a principios de los años 60, ningún otro tema me podría atraer más que el del Espíritu Santo, pero a la vez lamento no estudiar aún más del tema. Entonces miren cómo este hombre, el autor de este libro es Geoffrey Thomas. El libro es sobre el Espíritu Santo. Él hace mención de que el día que se graduó, John Murray les advirtió y les pidió que se enfocaran en algún tema específico de la Biblia, para que cuando en un futuro pudieran enfrentarse a un dilema o un debate teológico, ellos estuvieran preparados para aportar al cuerpo de Cristo y defender la sana doctrina. Efectivamente, eso ha sucedido hoy y pasó en la época para la cual él escribió este libro. ¿Qué se atacaba? La doctrina del Espíritu Santo. Y hoy día vivimos en una época en donde al Espíritu Santo se le rinde tanto culto y se le otorgan tantas cosas místicas en gran manera, que se dejó de centrar en cuál es el propósito verdadero de el ministerio del Espíritu Santo. La Biblia es muy clara cuando dice que el ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo y no tener como un ministerio aparte. Bueno, entremos en materia. La teología histórica tiene dos aspectos. Uno es cómo la misma doctrina ha ido evolucionando dentro de sí misma, dentro de la Biblia, y cómo en el cristianismo a lo largo de la historia también ha ido evolucionando ese conocimiento. Y para eso vamos a ver un par de pasajes. Entonces quiero que veamos algunos pasajes, y el primero es Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Miren cómo Hebreos, el autor de Hebreos, nos muestra que desde el principio Dios ha hablado de muchas formas y en muchas ocasiones para mostrarnos su revelación. Y esto nos indica que Dios ha ido revelándose, ha ido mostrando la teología y la doctrina a lo largo de la historia del ser humano y a lo largo de la historia bíblica. Él ha ido mostrando quién era Él, cómo es su poder, cuál es su soberanía, cuál es su propósito de salvación. Lo hizo a lo largo de la ley, lo hizo a lo largo de los profetas y por último lo hizo con la encarnación de Cristo. Vemos acá cómo la teología histórica dentro de la Biblia nos va apuntando a los propósitos de Dios, nos ayuda a entender la suficiencia de Cristo por un lado, los propósitos de Dios, la eternidad de Dios, la eternidad de sus planes. Eso es teología histórica, la evolución de la doctrina dentro de la iglesia. Miremos otro pasaje que está en Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Vean cómo Dios, a través de Pablo, le hace entender a los oyentes de la carta a los romanos que desde el principio y desde la creación, Dios se ha manifestado al ser humano. Él mismo, a sí mismo, se reveló para que lo pudieran entender. Esto también es teología histórica. Cómo la doctrina de Dios, sus atributos, su divinidad, su poder, todo se ha ido revelando al ser humano. Eso estudia la teología histórica. Otro pasaje, miremos Hechos
18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí, ¿qué está sucediendo? Resulta que Apolos, que había sido convertido, él sale muy entusiasmado a predicar el evangelio y sale a enseñar que había un Mesías prometido desde los profetas, que él vendría a rescatar a su pueblo y que si poníamos nuestra fe, así como lo hizo Abraham, seríamos salvos por medio de la fe para ir a una eternidad con Dios en su reino. Ese era el evangelio que predicaba Apolos. Pero resulta que en este pasaje Priscila y Aquila lo escuchan predicar eso y le dicen: venga amigo, está muy bien lo que estás enseñando, pero resulta que Cristo ya vino, se encarnó, murió por nosotros y necesitamos ser bautizados en Él y necesitamos creer que ya vino nuestro rescatador. Y el evangelio de Apolos fue completo, fue perfeccionado y él pudo predicar lo que venía predicando, pero con el cumplimiento de esas promesas. Eso también es teología histórica. Cómo la doctrina de la justificación por medio de la fe y cómo el cumplimiento de ese Salvador prometido desde Génesis 3:15 se cumplió. Es la evolución interna de la doctrina de Cristo dentro de la misma Biblia. Eso es teología histórica. Veamos otro pasaje. Este me gusta mucho. Está en Gálatas. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Para entenderlo y poderlo explicar, debemos leer Génesis 15:6. Dice: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Este pasaje es muy interesante. Todos hemos leído sobre Abraham. Creyó en el Señor, le fue contado por justicia, Dios lo bendijo, Dios le prometió una descendencia, viene el pueblo judío y se cumplió todo lo que Dios le había prometido. Pero el problema con este pasaje es que solamente lo vemos como: ay, sí, la nación de Israel y las bendiciones sobre Abraham y soy hijo de Abraham. Pero tiene algo más de profundidad. Si miramos el de Gálatas, vemos que el tema central de Gálatas es un verdadero evangelio basado en la justificación por la fe, solamente por la fe y nada de obras. Cuando lo conectamos con Génesis 15, nos damos cuenta que lo que Pablo está haciendo es decirles: Dios le prometió a Abraham cosas, pero porque él creyó, y esa era la fe salvífica para Abraham. Ahora ustedes Gálatas y ustedes creyentes también van a ser salvos solamente por la fe, justificados por la fe. Y la justificación no es un suceso momentáneo o como cruzar una puerta en la que yo creí y de ahí para allá mire a ver qué hace. No, una vez somos justificados no cruzamos una puerta, entramos en una condición eterna y perfecta. La justificación del creyente es una obra perfecta que ya no se puede reversar. La justificación es una obra en la cual Cristo, el intercesor delante del Padre, nos limpió del pecado pasado, nos limpia del pecado presente y nos limpia aún del pecado que viene. Porque es una obra perfecta. Abraham pecó después de haber creído en el Señor, pero no hay evidencias de que él otra vez volvió a creer para otra vez ser justificado, para otra vez ser salvo. Solamente fue una vez, y así es con el creyente. Esto no es una excusa, como algunos críticos de esta doctrina dicen, una excusa para pecar. Al contrario, Pablo reclama: entonces, ¿qué diremos? ¿Como somos justificados por la fe pecaremos? No, de ninguna manera. Y creemos firmemente que no hay razón para que un creyente se base en esto para pecar. Al contrario, el que verdaderamente fue justificado necesariamente sí o sí lo tiene que demostrar por medio de su comportamiento, por medio de su conducta, por medio de su testimonio.
Voy a mencionar un pasaje más adelante en donde se habla sobre eso también. Entonces, aquí vemos cómo la doctrina de la fe y de la justificación solo por la fe evolucionó desde Génesis con Abraham hasta la enseñanza de Pablo a los Gálatas, y vemos teología histórica, cómo esa doctrina se va clarificando dentro de la misma escritura. La misma Biblia nos va enseñando las doctrinas y nos las va aclarando. Ahora miremos que estos pasajes que leímos nos muestran la evolución interna de las doctrinas, cómo dentro de la Biblia se ha ido desarrollando las doctrinas. Quiero hacer mención de dos cosas más en cuanto a la evolución histórica ya dentro del cristianismo de las doctrinas. La primera es una mención sobre Martín Lutero, que es muy conocido obviamente por todos los creyentes, y es con respecto a la fe y a las obras. No sé si en algún momento ustedes lo han escuchado. A Martín Lutero se le cuestionó porque él en algún punto dijo que el libro de Santiago no debería estar en el canon bíblico debido a este pasaje. Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, uno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué pasa con este pasaje y Martín Lutero? Como este pasaje de Santiago habla de las obras que acompañan la fe y que si no tenemos obras, nuestra fe no sirve, pues Martín Lutero en su momento histórico, siendo parte del cuerpo de Cristo, veía como que esto era un atentado en contra de la sola fe, que era una de las banderas del movimiento de la Reforma. No es que somos solo salvos por la fe. Y Santiago dice: muéstrame tus obras. Si no tienes obras, tu fe no sirve. Entonces, para él fue un choque grandísimo. Pero hoy en día entendemos que el libro de Santiago a lo que se refiere es que nosotros somos salvos, y era algo que mencioné en el punto anterior. Y cuando somos salvos, nuestras obras demuestran que en verdad somos ya regenerados. Nuestras obras de buscar la santificación, nuestras obras, como dice el libro de Romanos, si tú miras el libro de Romanos en un panorama general, Pablo los va conduciendo a convicción de pecado, justificación por la fe, vivir en el Espíritu, y los últimos 4 capítulos del libro hablan de la conducta del creyente. Cómo se debe comportar el creyente en la sociedad, en la iglesia, con los hermanos, cómo debe amar. Esas son las obras de las cuales habla Santiago. Santiago nos dice claramente: si tú en verdad estás convencido de que naciste y que eres del Señor, tus obras lo van a demostrar. Tus obras no te salvan, pero demuestran que eres un verdadero creyente. Para Martín Lutero no era claro en ese momento cómo debía interpretarse el libro de Santiago, esa porción del libro de Santiago, y por eso él dijo: no, este libro no debería estar en el canon bíblico, porque atenta en contra de la sola fe. Para nosotros, hoy en día, para el cristianismo bíblico de hoy en día, porque recuerden que hay un cristianismo que no es tan bíblico en realidad, creemos que las obras no nos salvan, las obras demuestran que sí somos creyentes. Y esto es teología histórica, la evolución de las doctrinas bíblicas a lo largo de la historia de la iglesia. Para Martín Lutero no era claro, para el cristianismo de hoy es claro el libro de Santiago. Quiero contarles que estuve mirando la nueva Biblia que salió, que fue dirigida en su estudio por el Dr. R.C. Sproul, que ya está con el Señor. Y en la parte final de la Biblia hay un resumen de credos
y confesiones. Y me parece muy importante hacer mención de esto, porque esto es teología histórica. Si ustedes miran el listado de credos y confesiones, nos damos cuenta de lo siguiente. Empieza con el credo apostólico, que todos lo conocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después va el credo niceno. En el credo niceno se definió la Trinidad o la Santísima Trinidad, que es algo que para nosotros es muy normal, pero para los creyentes de los primeros siglos era una idea que no estaba muy clara. La creían, pero no la podían definir, o no se había hecho el ejercicio de cómo aclarar este concepto de que Dios Padre, Jesucristo, nuestro Salvador y el Espíritu Santo son uno solo. En el credo niceno, de alguna forma, se empezó a dar ese lugar y esa claridad a esta doctrina. Vemos después del credo niceno la definición de Calcedonia. Y lo interesante de los credos y las confesiones que hacen parte de esta sección es cómo los creyentes de toda la historia se han ido reuniendo para definir qué es lo que la iglesia creyente debería defender y decir o declarar: esto es la sana doctrina, esto es en lo que creemos verdaderamente. Lo han hecho, como les dije al principio, de una forma reactiva. Cuando atacaron la doctrina de Cristo, hubo una confesión, hubo un credo que defendió eso. Cuando atacaron diferentes doctrinas, siempre se ha levantado la verdadera iglesia para poner cercas y decir: esto es la fe, esta es la doctrina. Eso es teología histórica. Cómo a lo largo de la historia del cuerpo de Cristo siempre ha tenido que definirse y guardar la sana doctrina. Entonces, esto es lo que estudia la teología histórica: la evolución interna de las doctrinas en la Biblia y la evolución dentro del cuerpo de Cristo históricamente de las doctrinas. Ahora, como el tema de este estudio es la teología y el evangelio, ¿qué tiene que ver la teología histórica con el evangelio? Yo creo que con las explicaciones que he dado es claro. La teología histórica nos ha enseñado cómo la claridad del evangelio se ha ido manifestando a la iglesia. Por ejemplo, el pasaje que leí de Hechos con Apolos. Apolos solamente predicaba que vendría un Mesías que cumpliría las profecías, que cumpliría la promesa de Génesis 3:15. Pero la enseñanza de Priscila y Aquila le mostraron que ya había venido ese Cristo. La claridad de quién es el Señor, la importancia de la encarnación de Cristo, la importancia de ser justificados solamente por la fe, el pasaje de Gálatas, nos enseña que la teología histórica le ha aportado grandemente a la fe y al evangelio. Hoy en día, los cristianos bíblicos, ojo, porque hay cristianos que no son bíblicos, creemos fuertemente y bíblicamente que la salvación del ser humano es una obra eterna, lean Romanos 8, 28 al 30, planeada por Dios, en donde el creyente no tiene nada que ver. No es verdad que el ser humano busca a Dios, que él toma una decisión, que él se vuelve al Señor. Es imposible. Lean Romanos 3. El hombre está muerto, está esclavo, está incapaz, pero sí creemos que Jesús dijo: si el Padre no le trae a mí, Él no puede venir. Creemos que el evangelio es la obra de Dios trayendo al pecador, dándole vida a ese pecador para que pueda creer. Y una vez le da vida, sí o sí se arrepentirá de sus pecados. Pero no es verdad que el hombre puede provocar su propia salvación. Si Dios dejara la obra de Cristo redentora por los seres humanos en manos de un muerto, Dios sería un insensato. Dios no sabría
hacer las cosas bien, por lo tanto no sería Dios. El Evangelio nos enseña que el hombre se arrepiente cuando Dios lo regenera. El Evangelio nos enseña que la justificación del hombre es solamente por la fe, y esa fe lo acompaña el resto de su vida cristiana. No es verdad que tú puedas perder tu salvación. No es verdad que si te portas bien vas a ganar tu salvación y la vas a conservar. Pablo fue muy claro. Es por fe, por gracia y no por obras. Si fuera por obras ya no sería fe. Si tu salvación depende de tus obras, pues te estarías salvando a ti mismo y no necesitarías a Cristo. Pero como dije acerca del dilema de Lutero, las obras que sí debemos hacer son las que manifiestan que ya fuimos salvos, no que seamos o sostengamos la salvación por medio de las obras. Eso hace parte de la claridad que la teología histórica le ha ido aportando a la fe, al Evangelio. Por eso es que el Evangelio es importante. El Evangelio se conecta con la teología histórica. Y hermanos, para terminar esta serie, que fue de 3 capítulos, quiero resumirles de la siguiente forma. No es verdad lo que aquellos creyentes dicen muchas veces, que el estudio hace daño, que el estudio es un estorbo para la fe del creyente. Al contrario, el estudio ayuda, la teología ayuda un montón, la doctrina ayuda un montón, porque te da a ti las herramientas bíblicas, juiciosas, para defender lo que crees. La teología aporta a la fe, porque el conocimiento solo nos sirve, pero la fe abstracta sin conocimiento tampoco aporta mucho y puede ser manipulable e inclinada según el maestro que la esté impartiendo. Entonces la teología y la doctrina aportan al Evangelio. No habría un Evangelio fuerte y sólido sin una claridad teológica. La invitación es a que estudien, que ustedes también sean diligentes para estudiar, para aprender, para servirle al Señor con intelecto también, no solamente con la emoción y con la fe como tal. Hay que creer, sí, pero también hay que entender. Hay un pasaje, y con esto termino, hay un pasaje, no recuerdo dónde está, pero que dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte hay entendimiento, hay intelecto, pero en parte también hay lo espiritual. Ambas cosas tienen que ir de la mano, no pueden ir separadas. Crea por fe, pero estudie también. Pero entienda que el conocimiento es importante, y Oseas 4:6 lo dice: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bien, hermanos, muchas gracias por oírme de nuevo, por estar pendientes. Si me extrañaron, se nota que son seguidores del canal y les agradezco. Que el Señor les bendiga, que este estudio haya sido de pronto una herramienta de bendición para sus vidas. Por favor, compartan. Ojalá el Señor, Dios quiera, usar este canal para bendecir a otras personas, y ustedes podrían ser instrumento también para ellos. Los espero en el próximo episodio con una nueva entrevista, y en 15 días ya retomamos juiciosamente, en 15 días con un nuevo tema para empezar a estudiar. Que el Señor los guarde, que fortalezca su fe, que los guíe al estudio y que los bendiga mucho.